Nos han hablado muy bien de un país que no conocemos mucho. Nos dirigimos a Centroamérica, un país que limita al norte con Guatemala y al sur con El Salvador y Nicaragua. Lo bañan dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y en ambos lados cuenta con un buen número de islas y cayos que hoy podremos conocer. Si sois de los que la naturaleza representa un motivo para viajar, Honduras os va a apasionar. Por sus ríos, en los que hoy, por ejemplo, bajaremos en rafting, pero también por su gente. La población de Honduras es de aproximadamente 7.100.000 habitantes y está entre la que registra un mayor número de crecimiento en Latinoamérica. En la parte atlántica podremos compartir muchos momentos con la comunidad garífuna, que va a dar algunos consejos a Edgar y luego ya veremos si los pone en práctica. ¿Nos vamos? Honduras tiene varias caras. La que queremos conocer ahora es su parte caribeña, y en concreto a su gente, los garífunas. Se estima que son 200.000 residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua y Estados Unidos. Bien, ¿usted? Muy bien. ¿Qué está preparando? Naranja. Cerca de La Ceiba llegamos a Sambo Creek y nos fascina ver la calidez de sus habitantes. De hecho, a Edgar enseguida lo invitan a entrar en las casas de una gente que te hace sentir como en casa. Eso sí, parece que las ganas de fiesta y pasarlo bien van de la mano de los garífunas. Así que vamos a bailar un poco. ¿Cuántas veces nos ha pasado el querer desaparecer e ir a una isla desierta? Bueno, no tan desierta, con sus palmeritas y aguas turquesa. Bueno, Cayos Cochinos, pese al nombre, es bastante eso, el ideal de isla. En realidad son dos pequeñas islas junto a 13 cayos coralinos, situados a unos 30 kilómetros de La Ceiba. Yo nunca imaginé que era el final. Es el momento de entrar en el agua y lo hacemos en un lugar privilegiado, los Cayos Cochinos, que son 13 islas pequeñitas. Algunas de ellas quedan cubiertas por el agua en la temporada de invierno y estamos en la más grande, el Cayo Cochino Mayor, en el cual, armados con esto, vamos a hacer snorkel porque a pocos metros veremos arrecifes de coral. Yo viví a su lado, Dios mío, ¿cómo aceptar? Disparo sin mediar una palabra. No pude ni siquiera reaccionar. Y cuando pude ir a buscar, yo nunca pude encontrar. Pero busco la cura de este mal. Sal con limón, limón con sal. Sal con limón, limón con sal. Sobre lo que más me gusta en realidad es que siga la gente que llega y que sigan viniendo si es posible. Eso es muy interesante para mí acá. Lo demás ya todo lo conozco. No sé cómo he podido yo vivir. Cómo la sigo amando a pesar. Lo que más me sorprende fue haberme encontrado con una ballena el 25 de abril de este año. Eso es lo más sorprendente que puedo encontrar en Cayos Cochinos después de tanto tiempo de estar por aquí. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Edgar.
Estamos aquí con Román, que él vive en una isla muy pequeña, porque aquí no hay mucho terreno. No, es muy limitado, pero nos sentimos muy bien acá. ¿Sí? Pero solo hay que ver a los niños de esta aldea las caras felices que tienen, ¿eh? Es que es de la pura naturaleza, aquí no hay contaminación, sino que aire puro. Y aquí viven, supongo, bastante de la pesca, de lo que la naturaleza les sirve. Sí, la pesca es lo primordial, pescado y langosta. Y ahora incrementa un poco el turismo que amortigua cuando los tiempos están malos. Porque aquí me imagino que cuando llega el invierno hay algunas islas que hasta quedan cubiertas, con lo cual la cosa cambia. Claro que sí, que se cubre todo, pero siempre sobrevivimos por la voluntad de Dios. ¿Nos vamos? Los primeros documentos indican un asentamiento inglés permanente en las islas de la bahía. En estas islas del Caribe hondureño encontramos a Roatán. Podemos llegar en avión o en barco. Edgar ha optado esta vez por ir surcando el mar en un ferry que lo va a dejar hecho una sopa. Generalmente es tranquilo, pero hoy el mar está movidito. Da miedo el trayecto de La Ceiba a Roatán, porque las olas del mar están tremendas y porque es que este ferry se mueve de una manera que nos va... Yo hace un rato me han dado una bolsa para vomitar por el mareo, pero es que el miedo supera al mareo, con lo cual ahora ya no tengo ganas de vomitar, solo ganas de llegar vivos. Os voy a presentar a una amiga, se llama Sedeña y es uno de los animales que creo que todos le tenemos un cariño especial. Es el delfín, un animal inteligente, cariñoso, divertido, habilidoso. Vamos a verlos en acción en lo que es un encuentro con delfines. Lo podéis hacer también si venís a la isla de Roatán y descubriréis, por ejemplo, que tiene una capa de piel muy fina que si masajeáis un poquito, ellos lo sienten y les encanta que les toquen. Son habilidosos, comen sin masticar unos 15 kilos de pescado al día y vamos a seguir disfrutando y conociendo un animal que si ya de por sí nos gusta, cuando lo tocas, cuando lo conoces, te apasionas. Música, colores. Quiero celebrar que suenen los tambores. Que busque la tristeza otro camino. La noche se ha convertido en canción que acompañada de estrellitas vino, que dé comienzo la celebración. Quiero celebrar con música y colores. Quiero celebrar que suenen los tambores. Y llegamos al final de nuestro programa y lo hacemos de la misma forma que empezamos, rodeados de animales. Nos dijeron que en Honduras todo lo encuentras. ¿Cómo era el lema, Ana? Todo está aquí. Pues realmente hemos ido avanzando por distintos puntos de la geografía hondureña, hemos pasado pues por la parte atlántica, hemos paseado al lado de todo tipo de animales y nos hemos dado cuenta efectivamente que todo está aquí, porque en cualquier momento decíamos, wow, tenemos un animal divertidísimo, hemos conseguido encontrar aquello que nos hace un reportaje bueno. Pues efectivamente, todo está aquí y solo faltas tú. Vente para Honduras y seguro que tendrás un viaje de los buenos. Es que no sé qué decir. No tengo nada que decirle. ¿Cómo soy mal? Pero es que está muy fría, sí.